¿Qué es la espasticidad? Es un síntoma que encontramos cuando hay una lesión de la motoneurona superior del sistema nervioso central. ¿Y por qué se produce esta lesión? Porque en las vías descendentes del sistema nervioso central hay más conexiones inhibidoras que estimuladoras. Durante la espasticidad que encontramos, pues encontramos una hipertonía muscular, es decir, una alteración del tono. Vamos a encontrar un tono superior al normal, una hiperreflexia, es decir, los reflejos tendinosos van a estar exaltados, y una hiperactividad cinética voluntaria. Como resultado, vamos a encontrar una exageración de la posición estática, es decir, vamos a encontrar una posición muy alejada de la neutralidad. Vamos a encontrar una limitación articular, el rango articular va a estar bastante limitado. Encontraremos alteraciones funcionales durante el movimiento del día a día, paresias y fatigabilidad. En este caso vamos a encontrar una retracción muscular, y esta retracción muscular también vamos a ver que hay una disminución de los sarcómeros del músculo. Para medir esa espasticidad vamos a utilizar escalas. Hay dos, la de Tardieu y la de Ashworth modificada. La de Tardieu ya no se utiliza, así que vamos a hablar de la de Hartog modificada. Vale, realizamos un estiramiento pasivo y vamos a medir la resistencia en 4 niveles, ¿vale? Nivel 0, no un aumento del tono, nada de resistencia a realizar estiramiento. Nivel 1, hay una resistencia mínima al final de la movilización pasiva. Al final del estiramiento encontramos una resistencia mínima. En nivel 2 encontramos una resistencia en mitad del recorrido. En el nivel 3 encontramos resistencia en todo el recorrido, pero conseguimos movilizarlo. Pero en el nivel 4 no conseguimos movilizarlo, va a estar prácticamente fijado. Vamos a dar un ejemplo, vamos a ver un ejemplo para ver la espasticidad del tono abductor. Nivel 0, no hay un aumento del tono cuando realizo la abducción. Nivel 1, aumenta la abducción a los 45 grados, ¿vale? Es decir, realizamos la abducción a los 45 grados, notamos una pequeña resistencia, pero conseguimos hacerlo con facilidad. En nivel 2, empieza a sus 45 grados, pero ya necesito más esfuerzo. En el nivel 3, más esfuerzo todavía, y en el nivel 4 necesitaría a 2 personas para conseguir aducir la cadera a 45 grados. Durante la espasticidad también solemos ver espasmos, pues necesitamos realizar un registro de la frecuencia de los espasmos. Vamos a dividirlo en 4 niveles. Nivel 0, no hay ningún espasmo. Nivel 1, durante el día encontramos un espasmo. Nivel 2, encontramos entre 1 y 5 espasmos. En el nivel 3 encontramos de 5 a 9. Y nivel 4 hay 10 o más espasmos, incluso llegando a una contractura continua, con una fijación del miembro o del segmento. Vale, aquí tenemos un músculo en el que se realiza estiramiento, ¿vale? En este músculo, aquí en verde, esos puntitos, ¿vale? Son unos receptores del estiramiento, ¿vale? Llamados usos musculares. Cuando se produce el estiramiento completo, esos usos musculares se activan y producen un impulso nervioso, ¿vale? Para que se realice una contracción, ¿vale? Con esta forma, nuestro cuerpo evita una posible rotura del estiramiento, del músculo durante el estiramiento. Por lo que en una situación normal, una persona sin espasticidad, si se realiza un estiramiento muscular, se estimulan esos receptores del estiramiento que hemos hablado, llamados usos musculares. Se produce una transmisión de un impulso nervioso y realiza la contracción muscular, ¿vale? La meturona gamma regula esa sensibilidad al estiramiento, es decir, esa meturona regula la sensibilidad de esos usos musculares para realizar la contracción. No puede ser ni muy sensible ni muy poco sensible, ¿vale? Por lo que hace es inhibir esa estimulación de los receptores, es decir, disminuye esa contracción. Vale. En el tono muscular, ¿vale? Para que esté regulado ese tono muscular, necesitamos las fibras reticuloespinales, ¿vale? Que esas fibras reticuloespinales lo que hacen es inhibir ese estímulo de los usos musculares. Los inhiben, ¿para qué? Para que no se realice una contracción constante con un pequeño estiramiento que se contraiga constantemente, porque si no, no podríamos ser funcionales, ¿vale? Pero ¿qué pasa en los pacientes espásticos? ¿Vale? En los pacientes espásticos esta inhibición no se produce, por lo que a un mínimo estiramiento se produce una contracción. Por eso en los pacientes espásticos encontramos un exceso de contracción,
En resumen, en el músculo tenemos los usos musculares, que cuando hay un estiramiento del músculo envía una señal para que se produzca una contracción y disminuir la posibilidad de rotura, pero para que no estar constantemente en contracción, nuestro cuerpo tiene las fibras reticuloespinales, que lo que hace es inhibir ese proceso de contracción, ¿vale? Pero en los pacientes espásticos esta inhibición del reflejo no existe, ¿vale? Por eso a un mínimo estiramiento se produce una contracción y siempre se encuentra con un exceso de contracción. Vale, ahora vamos a hablar de los tratamientos, ¿vale? Antes de hablar en sí de los tratamientos, vamos a ver los principios, lo que se basa en los tratamientos, ¿vale? Los principios son, primero, inhibir el tono, que es excesivo. Segundo, dar la sensación de posición y movimiento normales. Y tercero, facilitar esos patrones de movimiento normales, ¿vale? Los tratamientos, según la evidencia científica, lo dividen en 5 grupos de tratamiento, ¿vale? Primer grupo es técnica de base, que nos centramos en el posicionamiento, en la movilización, en postura y en estiramiento, ¿vale? El número 2 nos basamos en métodos neuromotores. Ahí hablamos de Bobath, Kabat y Brandstrom. En el tercer grupo vamos a hablar de los métodos sensitivo-motores, que ahí se encajan Perfetti y Roth. En el cuarto grupo vamos a hablar de la electroterapia, que son TENS y biofeedback mediante electromiografía. Y por último vamos a hablar de los métodos por agentes físicos, que ahí utilizaremos la vibración tendinosa, la crioterapia y la termoterapia. La primera técnica será de instalación y de posicionamiento. Entonces, lo que haremos es realizar patrones posturales normales, pero siempre evitando estiramientos que agraven la espasticidad, ¿vale? Esos posicionamientos los haremos de forma suave y muy progresiva para conseguir posturas inversas a la espasticidad, pero sin respuesta de reflejo de estiramiento, ¿vale? Después vamos a hablar de la cinesiterapia, que realizaremos movilizaciones pasivas y lentas, ¿vale? La evidencia científica recomienda de grado 4, es decir, serán de corto recorrido, pero al final del rango de movimiento, ¿vale? También son muy efectivas las rotaciones de las articulaciones proximales. Y por último nos tenemos que centrar que las movilizaciones se realizarán con palancas cortas, ¿vale? Que son de menos intensidad, y según las respuestas de nuestro paciente adaptaremos la intensidad y podemos aumentar poco a poco esas palancas. Ahora nos vamos a centrar en las técnicas de patrones de movimiento adecuados y nos centraremos en Bobath, en FNP, que es la facilitación neuromuscular propioceptiva, y por último en la repetición, ¿vale? Con inicio activo de movimiento frecuente de la mano, es decir, cogeremos la mano y todo lo que es el miembro superior y le pediremos que realice movimientos de forma activa a nuestro paciente y que sean movimientos bastante repetidos. Ahora pasaremos a los estiramientos suaves. Con esta técnica lo que buscamos son posturas de estiramiento muscular máximo, es decir, llegar al máximo estiramiento sin que haya un patrón de espasticidad. Tiene más eficacia si buscamos esa postura de estiramiento con una activación antagonista, es decir, que el estiramiento, en vez de ser pasivo, sea activo por parte de nuestro paciente y que se active la musculatura antagonista para realizarlo. La siguiente técnica son las férulas y órtesis. Con estas lo que conseguimos es mantener la máxima elongación muscular, es decir, un estiramiento muscular de esa musculatura hipertónica, pero según la evidencia científica hay bastante discrepancia entre autores, porque unos piensan que es positivo y otros piensan que pueden aumentar la espasticidad. Esto sigue en estudio. La siguiente técnica es masaje. Durante el masaje se estimulan los mecanorreceptores cutáneos que producen una disminución del tono por una inhibición motoneuronal, por lo que es bastante recomendado. Ahora vamos a hablar de la facilitación de la motilidad volitiva de antagonistas. Para ello utilizaremos FNP. Buscamos un trabajo activo de antagonistas a los espásticos para buscar la relajación de estos músculos espásticos. Bajaremos el tono de la espasticidad por inervación recíproca. Y también vamos a hablar del feedback bioeléctrico. De esta forma, nuestro paciente tendrá conciencia de la actividad eléctrica del músculo espástico y trabajaremos el control voluntario de esa contracción del músculo espástico.
También es efectivo la vibroterapia, ¿vale? Donde jugaremos con la frecuencia, la amplitud y la presión de esa vibración. De esta forma estimularemos los usos musculares sobre la unión miotendinosa con músculos en estiramiento. Conseguiremos una inhibición de los antagonistas. Un protocolo que dicen que es eficaz, según la evidencia científica, es a 80 Hz de frecuencia, una frecuencia relativamente baja y una amplitud de 10 milímetros. Vale, vamos a hablar de esto. Aquí tenemos un bíceps que está espástico, por lo que realizaremos un estiramiento del tríceps. Aquí vemos la unión miotendinosa y realizaremos una vibración en esa zona. Con eso buscaremos una excitabilidad de todo el tríceps, de los mecanorreceptores del tríceps, que realizarán una actividad muscular del tríceps y una inhibición del bíceps, ¿vale? Para reducir la espasticidad del bíceps. Trabajaremos también con estimulación vestibular, donde realizaremos oscilaciones suaves de nuestro paciente sobre un cilindro balón de un lado a otro de forma suave para reducir el hipertono muscular general. También podemos utilizar la electroterapia. Hay diferentes tipos. La evidencia científica habla de la estimulación eléctrica funcional, llamada FES, que es a baja frecuencia y con trenes rectangulares. También la electroestimulación muscular, que puede ser muscular o medular, que es a una frecuencia baja de unos 30 a unos 50 Hz. Otra es TENS, que se aplicará a lo largo del nervio a unos 100 Hz. Y por último la estimulación crónica cerebral, que puede ser de 0 a 200 Hz y con una variabilidad de voltaje de 0 a 40, pero esta está todavía en estudio.